todos y a todas. Gracias, Leonardo, por tus palabras. Justamente como adelantabas con el título, en el día de hoy vamos a ver lo financiero y lo monetario a nivel internacional. Y cuando hablamos de lo financiero y lo monetario, nos estamos refiriendo a una serie de factores relevantes vinculados a los mercados mundiales y, por supuesto, a la economía internacional. Veremos la figura de las bolsas de valores, las calificadoras de riesgo y el mercado cambiario o cambiario monetario. Lo vemos como factores porque es importante ponerlo en coordinación con mucho de lo que ya venimos viendo en clases anteriores, en el análisis de las relaciones internacionales económicas. Es decir, recordemos que ya estuvimos trabajando diferentes dimensiones, la compraventa de bienes y servicios a nivel internacional, ese intercambio de bienes que atraviesan fronteras, el comercio internacional, los negocios internacionales, las inversiones, la inversión extranjera directa, la inversión extranjera de cartera, el transporte internacional, las rutas de comercio, la logística internacional, y tantos otros temas como seguros internacionales, aranceles, barreras técnicas, barreras arancelarias, entre otros. Es decir, esto se enmarca en esta misma temática y le da una mayor profundidad sobre el alcance y las dimensiones que tienen estos factores. Es decir, ya hemos hecho hincapié sobre las relaciones internacionales económicas y sobre sus diferentes dimensiones. Corresponde tener presente justamente cómo muchas de estas se ven impactadas, se ven condicionadas en base a estos factores que vamos a ver hoy, esos factores financieros o de la arquitectura financiera mundial y también factores monetarios. En este sentido, corresponde tener presente además en dónde nos estamos enmarcando. No es lo mismo hablar de los años 70 o de hablar de los años 40 que hablar de hoy en día. Estamos en el panorama de un mundo cada vez más interdependiente, tanto política como económicamente, enmarcado en una economía globalizada, con una participación casi total de los distintos países en los negocios internacionales, en el acceso a los mercados, en la participación en la economía global. Y por supuesto, los distintos proyectos de cada país, las distintas proyecciones y dinámicas internas de cada país, también se van ejemplificando a lo largo del desarrollo de las distintas políticas exteriores, las cuales dinamizan esa ida y vuelta entre el panorama mundial, el panorama regional y los intereses nacionales. Así es que como justamente palabras que ya hemos estado trabajando y les remito a clases anteriores, conceptos como es el de gravitación, el de geopolítica, nos presentan cada vez y van generando un escenario cada vez más multipolar. Y justamente los diferentes niveles de impacto que se van materializando en la gobernanza global. En este sentido, el comercio sigue siendo el principal medio o uno de los principales medios, si bien dentro de las relaciones internacionales económicas hablamos de dimensiones, no deja de ser un medio, un instrumento, un mecanismo o una vía de canalización a razón para la cual se entiende el crecimiento económico. Cuando hablo del crecimiento económico, también lo conjugo y va de la mano del desarrollo de los países y por supuesto también de la capacidad de fijación, de concentración y de generación de gravitación, es decir, poder e influencia por parte de un país. Es decir, este trinomio entre crecimiento económico, desarrollo y poder o gravitación son los que van determinando la relevancia y la importancia contemporánea que tiene el comercio. De ahí que las dinámicas comerciales y todo lo vinculado a ellas siguen siendo un factor clave, es decir, un elemento esencial a la hora de la proyección de los países. Nunca puede ser un tema de segundo rango o nunca deja de ser un elemento clave en la mesa de negociación, tanto para la proyección, para las dinámicas de las relaciones diplomáticas, para el establecimiento de vínculos entre países, para la generación y reconfiguración de los diagramas geoestratégicos, entre otros aspectos. En este sentido, es muy interesante tener presente que el acceso a los mercados globales es un punto clave para toda nación. Los países quieren formar parte de la economía mundial. Muy lejos quedan esas ideas autárquicas de estar solos o un nivel alto de aislacionismo, donde justamente la economía se veía mucho más
disminuida, mucho menos diversificada, mucho menos optimizada, y se planteaban justamente cuestionamientos efectivos sobre las ventajas absolutas o relativas en materia de capacidad de dicha economía y sobre todo en capacidad productiva. Entonces, en ese sentido, estos cambios que se van dando en el acceso, en la globalización de los mercados, es lo que nos termina dando, donde el objetivo esencial está en la participación de cada país en la comunidad internacional. No solo en lo económico, sino en todos los demás escenarios, político, jurídico, social, pero por supuesto lo económico suele ser como el buque insignia, suele ser la base de bandera sobre la cual se van construyendo las proyecciones internacionales y la participación de los países en panorama mundial. Como hemos visto ya en otras clases, es muy importante tener en cuenta que esto no implica necesariamente una conjugación, una coordinación efectiva y eficaz. Muchas veces hemos hablado de que las propias dinámicas y los principios generales del derecho internacional público nos llevan a entender, leer e interpretar el panorama mundial desde la visión de un sistema coordinado. Todos los países serían iguales, todos tienen los mismos derechos y además tienen que estar en coordinación, so pena de no haber una autoridad superior, y justamente apelar principalmente a la dinámica de la cooperación, la base de la gobernanza global y de las instituciones o de los organismos internacionales. ¿Cuál es el problema? Esto no implica que, si bien esto lo tenemos en el papel o esto es una línea del discurso, luego tenemos unas enormes diferencias, lo que solemos llamar la política internacional, la realidad. Difiere mucho entre la cooperación y la coordinación propuesta en algunos ámbitos o en algunos foros comunes frente a otros casos, ya que justamente, si bien hablamos de que todos los países quieren participar de la economía mundial, no necesariamente quieren cooperar o quieren coordinarse con las distintas regiones, las distintas dinámicas o los distintos grupos. De ahí la nueva tendencia a la creación de grupos y subbloques económicos, así como también tendencias que venimos viendo, ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, sobre barreras arancelarias, sobre políticas anticomerciales, políticas arancelarias, barreras al comercio, barreras técnicas, y justamente cómo viene una nueva tendencia en materia de disrupción u obstaculización de la internacionalización del comercio. Entonces, en este sentido, la existencia de esta doble agenda entre mis intereses a nivel global, mi interés de ganar más, digamos, es decir, de tener mayor presencia en los mercados del mundo, no necesariamente está conjugado con una mayor participación o un mayor involucramiento, un mayor compromiso por parte de ese mismo país a la hora de participar frente a los desafíos globales, frente a la gestión y a la gobernanza global, frente a las dinámicas que se van dando en la comunidad internacional. Justamente esta disrupción, este cuestionamiento de la doble agenda, es que nos presenta el escenario del de que estamos hablando, y justamente en estas brechas, en estos espacios de crítica, o sea, espacios de amplio cuestionamiento, donde tengo una intencionalidad o unos intereses por un lado y tengo un proceder disruptivo o contrario por otro, es que justamente vemos el avance, el aumento en el impacto, el alcance de los factores financieros y de los factores monetarios que vamos a estar viendo hoy. Porque si bien parecieran ser actores secundarios o actores no relevantes a priori, justamente en estas ausencias o en estos problemas estructurales, sistémicos o incluso institucionales, es que estos actores, como las bolsas de valores, las calificadoras de riesgo, entran y hacen mayor presencia y justamente adquieren mayor relevancia e impacto. En este sentido, bueno, recordarles, como ya les adelantaba también Leonardo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden utilizar el chat o levantar la mano, por supuesto. En este sentido, todos más o menos podemos tener una idea sobre bolsa de valores. Acordémonos que la idea es tener un concepto y tener un primer toma de contacto. No podemos dedicar toda una línea exclusivamente a la bolsa de valores, si bien podríamos estar miles de horas hablando sobre el tema.
ya que la idea es que tengan un concepto en la cabeza y sobre todo cómo dinamiza, cómo forma parte, se estructura la funcionalidad de la bolsa, no solo desde esa suerte de mercado común para comprar y vender acciones que todos tenemos en la imagen, el piso que tenemos todos en la imagen de Wall Street o algo por el estilo, sino justamente cómo esto forma parte de las dinámicas de las relaciones internacionales. La podemos enmarcar en las dinámicas geopolíticas, la podemos entender en los procedimientos diplomáticos, lo podemos entender en los vínculos e interacciones entre países. En este sentido, las bolsas de valores son instituciones financieras organizadas justamente para la compra y la venta de forma pública de valores negociables u obligaciones negociables, también llamado, como son las acciones, los bonos, los derivados, los futuros, bueno, muchísimos otros instrumentos financieros. En este sentido, más de tener que tener una imagen clara de qué es un futuro o entender bien qué es una acción, si bien podemos entender que es una participación en una empresa, normalmente sociedades anónimas, y cómo esto funciona, la idea aquí está en la relevancia de la imagen que aportan las bolsas de valores y el alcance, el impacto de su rol. En este sentido, también se le ha llamado como un mercado de capitales secundario. Si bien solemos hablar de la balanza comercial, solemos hablar de distintos elementos en relación al mercado financiero de un país, el mercado cambiario o el sector bancario, va a ser muy importante justamente el rol que cumple la bolsa de valores. Muchas veces para medir la estabilidad, la certeza, la seguridad, la capacidad de un país a nivel financiero. Entonces, en este sentido, y financiero empresarial, en este sentido es una figura relevante en la arquitectura financiera nacional y especialmente también en la internacional, según la bolsa de la que estemos hablando. Todas son relevantes, pero vamos a tener unas bolsas más importantes que otras, también a razón justamente, y lo podemos medir o coordinar en consecuencia con la gravitación. Los países que tienen mayor nivel de gravitación, mayor presencia mundial, mayor nivel de participación en los mercados globales, son los que cuentan con las bolsas de valores o los sectores bursátiles más importantes del mundo, o mayor cuota de participación. Entonces, en este sentido, donde tenemos una economía globalizada, donde claramente las bolsas, los mercados están interconectados, pero las bolsas también están interconectadas. Lo que pasa en Wall Street, no sé, a las 3 de la tarde va a impactar en lo que pasa al otro día en el Nikkei de Tokio, seguro. Es decir, hay una dinámica de ida y vuelta y también de impacto. Incluso muchas veces las crisis bursátiles se van de las manos. Es decir, si bien parece que tenemos una afectación en un sector de la economía, en un país, esto termina generando un efecto contagio o un efecto dominó, impactando en diversos mercados financieros globales. El desarrollo y el devenir de cómo se van dando estos mercados justamente van a mostrar una dinámica importante de las bolsas, que es que las bolsas van a ser un reflejo del estado de las economías. Muchos expertos, muchos indicadores e incluso algo que vamos a ver más adelante, que es las calificadoras de riesgo, van a mirar las bolsas de valores. Las bolsas de valores van a servir de ejemplo, de suerte de fotografía del estado de la cuestión sobre cómo está la economía de un país, cómo está la solidez cambiaria, bancaria, financiera, empresarial, la capacidad productiva, cómo está operando, cómo está la confianza del mercado o de los agentes del mercado en los distintos procesos económicos y productivos de un país. En este sentido, justamente va a ser muy relevante para ver el estado de las economías y justamente un indicador válido y reconocido de las dinámicas, de los intereses y de las tendencias de los agentes en el mercado. Si los agentes no están comprando, si solamente, por ejemplo, se está vendiendo, está bajando el valor de las acciones, hay un proceso recesivo. Hay una desconfianza o hay una huida de capitales o hay una fuga en términos de pérdida de interés, salida de las commodities, baja de la capacidad o del aumento del riesgo país. O sea, luego vamos a entender la relevancia de hasta dónde pueden alcanzar estas dinámicas, pero lo vamos a ver y muy rápido en la bolsa.
La bolsa termina siendo un reflejo muy inmediato de las cosas que están pasando. Se da una declaración, ni siquiera la implementación de una política, una declaración por parte de un presidente, por parte de un ministro de Economía en un país, y a los minutos la bolsa de dicho país va a demostrar actitudes del mercado, bajada, subida, desplome, afectación de cierto sector empresarial, etcétera, en razón de dicha declaración. Esas dinámicas son diarias y son al segundo muchas veces. Duran, tienen un nivel de inmediatez enorme. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los países del mundo cuenta con bolsa de valores, prácticamente todos, si bien no todas tienen la relevancia o la importancia de la participación global. Si bien todas están en el mundo, sí es verdad que hay bolsas más relevantes o más importantes que incluso muchos tenemos en la cabeza, como puede ser Wall Street y el índice Dow Jones o el Nasdaq. El Nasdaq Composite, son distintos índices. También, por ejemplo, el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio, el FTSE 100 de la Bolsa de Londres, la Bolsa de Shanghai o de Hong Kong. Luego hablaremos un poco sobre eso, el Euronext 100, que es el multipaís de la Unión Europea, de Europa, de varios países de Europa, el compendio europeo. Es decir, tenemos diversos bolsas y participación. Por supuesto, podríamos subdividir en Europa la de Alemania, la de Francia, la de España, etcétera, ¿no? Muchas veces por las capitales, pero hay diversas dinámicas y diversas bolsas. En ese sentido, va a ser muy importante entender los efectos, la capacidad de generar que tienen las bolsas. ¿Qué efectos terminan generando las bolsas de valores? Porque no solo estamos hablando de cuestiones económicas, si bien ahora nos vamos a centrar en ellas, que es la capacidad de la movilización de capitales. Al ser una oferta pública, dinamiza y permite la movilización de capital. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, aparte, con alto nivel de transacciones, de transabilidad, es muy transable. Yo compro una acción y mañana la vendo. La puedo vender en la bolsa o la puedo vender de forma aislada. Es decir, hay distintos mecanismos y muchas veces las herramientas de bolsa, o sea, las herramientas, los instrumentos financieros son de alto nivel de especulación y alto nivel de liquidez, o sea, son fácilmente liquidables. En este sentido, justamente la movilización de capitales permite hacerlo a gran escala. Conectan el ahorro con las cadenas productivas. Muchas veces las cadenas productivas, la expansión del fabril, la industrialización de un país, no podría permitirse si no se dieran esas inyecciones desde el capital privado, desde el ahorro particular, desde los intereses internacionales o desde inversores extranjeros, de directo hacia los sectores productivos o hacia la industria. El financiamiento de empresas, el financiamiento de innovación e investigación, muchos no solo se van a dar desde el sector público, muchos también se pueden dar desde los agentes privados que justamente vienen de la mano de las dinámicas bursátiles. En este sentido, también se va a facilitar la inversión extranjera. No sé si se acuerdan, cuando estuvimos trabajando en inversión extranjera, vimos varios tipos de inversión, pero hay dos principales. La primera es la inversión extranjera directa y la otra es la inversión extranjera indirecta o también llamada inversión de cartera. La inversión extranjera directa, por ejemplo, yo tomo una enorme parte de capital, supongamos de 10 millones de dólares, pongo una fábrica, una planta fabril de fabricación, supongamos de autos, la pongo en autos, coches, carros, la pongo en un país extranjero y comienzo una usina de negocio, ¿sí? Comienzo el desarrollo de automóviles en ese mercado, los empiezo a vender en el propio mercado, sigo todas las líneas instalándome, abriendo una sucursal, una agencia, en esa misma dinámica. La diferencia con la inversión extranjera de cartera o la inversión de cartera o inversión extranjera indirecta es que yo no abro la empresa. Yo lo que hago es invertir a través de la bolsa, justamente normalmente con instrumentos financieros, invierto en ese país. En vez de abrir una empresa, lo que hago es compro acciones de una empresa del sector del automóvil en ese país. O
financio, colaboro o formo parte de la dinamización, por ejemplo, de la economía del país, comprando bonos de deuda, por ejemplo, o futuros u otro tipo de obligaciones negociables. Es decir, esa dinámica de los valores va justamente a permitir que los inversores globales, los inversores internacionales, muchos en fondos de inversión, muchos en bancos de inversión, otros desde capitales privados, otros desde distintos brokers, justamente van a adquirir activos en los mercados, adquirir activos en las economías nacionales, invirtiendo de forma indirecta. Esta dinamización muchas veces permite la posibilidad de invertir a menor riesgo o relativo a menor riesgo. Primero porque ante algún movimiento del mercado o alguna dinámica que ese inversor no sienta segura, sabe que es relativamente fácil de liquidar. Mientras que si yo mañana, por ejemplo, abrí la planta, la fábrica de automóviles y me quiero deshacer de ella, es decir, venderla, liquidarla, va a llevar mucho tiempo, un enorme proceso, procesos jurídicos y demás, muy diferente a una acción que la puedo vender en minutos. Entonces, justamente eso es lo que va a plantear las ventajas del desarrollo del área bursátil, ¿no? Del área de la bolsa de valores. La transparencia. Este es un punto relativo en algunos aspectos, sobre todo en materia de regulación, pero sí es verdad que en las situaciones donde se está dando, como es oferta pública, muchas veces los estados contables o muchos elementos en relación a cómo es el estado de las empresas que salen a bolsa tienen un contralor mayor, niveles de auditoría mayores, niveles de contralor internas y externas más concretos y exponen muchos de sus datos para poder salir a bolsa. Esto lo que termina favoreciendo es que en virtud de esa oferta en bolsa, oferta pública, resulta mucho menos opaco, mucho menos incierto y sobre todo en materia de riesgo para el inversor que las transacciones privadas. Yo también podría, supongamos, viajar hasta Madrid y en vez de ir a la Bolsa de Madrid, directamente presentarme en una empresa y decir, bueno, quiero comprar el 20% de la empresa. Pero quizás yo no sé que la empresa está muy cercana de ir a la quiebra o tiene problemas internos, yo eso no lo sé. Es mucho más fácil mentirme o mucho más fácil no descubrir la información interna de la empresa, de las cuestiones industriales o de las cuestiones, podrían ser laborales, podrían ser cuestiones judiciales, muchos aspectos que son internos que cuando lo hacemos desde la bolsa hay ciertos niveles de transparencia o cierta información que es pública que en realidad termina siendo bien vista por parte de los inversores, digámoslo de esa manera. En este sentido, las bolsas de valores muestran varias ventajas o varios aspectos clave. Si bien nos estamos centrando en este mismo instante sobre la cuestión económica o cómo operacionalizan las bolsas, la imagen típica, compro, vendo, vendo, compro, y mucho de la popularización o incluso de lo que ha sido el proceso comunicacional y de campaña de diversificación, de lo que ha sido el trading, de lo que ha sido el comprar y vender en bolsa incluso con herramientas de facilitación para que lo pueda hacer todo el mundo. Hoy en día parece que todo el mundo puede, o sea, todo el mundo accede, compra y vende en las bolsas del mundo. Es algo bastante más accesible. Buena parte de los bancos de plaza o de los bancos comerciales ofrecen fondos comunes de inversión o mecanismos de participación. A través de distintas dinámicas, además de, bueno, aplicaciones, mecanismos a través de criptomonedas o de mecanismos externos de wallet y demás, billeteras electrónicas. Es importante tener en cuenta que si bien eso cada vez es más una cuota de mercado, esto siempre ha sido la bolsa se ha materializado a alto nivel. O sea, nadie compraba dos acciones, se compraban 300.000 acciones si hablamos de capitales de millones de dólares o de enormes cantidades, lo cual implicaba una dinamización de flujos de capital enormes. De hecho, la gran mayoría de los flujos de capital del mundo pasaban por Wall Street o por la City de Londres en cada día. ¿Sí? La dinamización de cómo tenían que pasar o de la transaccionabilidad de los créditos y de los capitales del mundo se daban justamente
en las distintas interacciones, en los distintos intercambios del comercio internacional, se materializaban muchas veces a través de las bolsas de valores y también de esos puntos neurálgicos del mundo financiero y del mundo internacional en términos comerciales y de negocios internacionales. En este sentido, me interesa mucho que conjuguen, que Sí, pongamos en coordinación. Gonzalo, disculpa, Sí, antes de comenzar esta lámina, el señor Elelis Peña quería hacer una apreciación en la lámina anterior, sí, entonces, señor adelante. Elelis, por favor, adelante. Sí, necesita desbloquear micrófono, señor Peña. Buenas, Ahora sí, adelante. Buenas. sí, buenas tardes. Mi nombre es Elelis Peña, para servirle, estudiante del doctorado de Relaciones Internacionales, y quería dar las gracias al profesor que con tanta capacidad intelectual de relaciones internacionales tiene la delicadeza de enseñarnos a todos nosotros. Y No, por favor, es un placer. quería sentirme orgulloso en unión de los compañeros que estamos Placer. participando, que verdaderamente te deseo suerte, éxito y mucha salud, porque talentos jóvenes como tú, intelecto, es verdaderamente que nosotros lo necesitamos. Que Dios te bendiga y al asistente también, que Dios le bendiga. Pero me siento muy orgulloso de ser parte de Atlanta International University y ser parte de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elis. Nosotros también estamos encantados de que formes parte del equipo y de justamente de colaborar en esta dinámica. Las clases no se hacen de a uno. En realidad, el aparato áulico, como se dice en educación, es decir, la clase es una dinámica de ida y vuelta. Yo aprendo con lo que ustedes me cuentan, ustedes aprenden con lo que yo traigo a la clase y justamente la colectivización del conocimiento es lo que nos permite pensar. Muchos de estos temas que vamos a ver hoy no tienen una solución, están en debate, están en constante cambio y la posibilidad de proponer, de pensar, escribir un artículo, investigar, justamente forma parte de esta labor académica y de esta labor de las usinas del conocimiento que son las instituciones educativas. Así que todos formamos parte del mismo barco, por decirlo de alguna manera, y hace a las veces justamente de este pensar y repensar, en este caso, las dinámicas de las relaciones internacionales. Perfecto, muchas gracias. Muy agradable tus palabras, las tomo con mucho afecto. Gracias por Bueno, honrarme, gracias por honrarme. por favor. Bueno, les estaba comentando, me parece muy importante que al concepto de bolsa de valores lo coordinen con un elemento clave de la arquitectura financiera mundial y de los sectores financieros internacionales, que son las calificadoras de riesgo. Quizás nos suenan mucho más las bolsas que las calificadoras. Pero es importante tenerlas en visión porque en realidad dinamizan entre ambas parte de toda esta configuración y toda esta raigambre que lleva luego a las dinámicas de las relaciones internacionales y de los aspectos geopolíticos. Si bien ahora estoy hablando más en qué consisten, luego vamos a profundizar el impacto de estos factores relevantes en las dimensiones de las relaciones internacionales económicas. Es importante que tengan en cuenta qué son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son agencias especializadas, privadas en su inmensa mayoría, que evalúan la capacidad de un Estado, una empresa o una institución financiera para cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que se llama la calificación crediticia. ¿Sí? Puede pagar, no puede pagar, es un buen pagador, tiene un buen historial crediticio, tiene capacidad, es decir, van a otorgar una calificación crediticia que refleja el nivel de riesgo asociado a invertir en la entidad calificada. Si un Estado, supongamos, yo no voy a poner mi dinero en un banco que sé que dentro de un mes va a cerrar o va a ir a la quiebra. Esto sucede igual. Los países funcionan similar, es decir, las calificadoras de riesgo van a decir, este país es bueno para invertir, este país es bueno para hacer negocios, este país no es bueno, este país tiene riesgo. Van a calificar el grado de riesgo. En este sentido, esto va a, evidentemente, impactar mucho en las dinámicas y en las tendencias de inversión.
Normalmente se suelen expresar las calificaciones con letras y con signos o con perspectivas de tendencia en base a negativo, positivo, neutro, ¿ok? O sin demasiada tendencia, como podría ser AAA, que sería el máximo grado inversor, AAA+, o más, que sería muy sólido, muy bueno, B, C. ¿Ok? En base al número, en base a las letras y en base a los signos, vamos muchas veces a ver los grados de inversión, el riesgo y la calificación crediticia. ¿Qué es lo que van a evaluar? Bueno, muchos ya lo veníamos viendo. Algunas cosas coinciden mucho con el tema de la bolsa, ahora lo veremos, como son, por ejemplo, los bonos de deuda pública, los bonos del tesoro, las empresas que ya decíamos que también las vemos en la bolsa, empresas públicas y empresas privadas, normalmente con alcance global o con participación en bolsa, bancos e instituciones financieras, el sector bancario, analizando la solidez o la seguridad del mercado financiero al que pertenecen, la participación de los bancos de plaza, de los bancos comerciales, los instrumentos financieros estructurados, muchos de los cuales son los mismos que ya les mencionaba antes cuando la bolsa, es decir, me importa que tengan presente que la mayoría de todas las expresiones que califican las calificadoras de riesgo están y se dinamizan en un ida y vuelta en las bolsas, en la oferta pública de las bolsas. De ahí que el desarrollo bursátil como espacio, como lugar para la estabilidad, va a estar coordinado, o más que coordinado, va a estar conectado con la calificación del riesgo. Ahí, justamente, donde la bolsa ya no solo muestra una imagen del estado de la cuestión, de cómo está la economía de un país, sino que esto va a ser uno de los grandes insumos para la evaluación y la calificación del riesgo, y esto claramente va a impactar muchísimo más en el desarrollo de ese país que en realidad la situación exacta o el hecho concreto. En este sentido, es muy importante que tengan en cuenta el desarrollo de la economía, porque se va a ver claramente impactado por estas dinámicas. La calificación impacta en todo el sistema financiero internacional. Los flujos de capitales, modificando las tendencias de la inversión. Si yo tengo una agencia internacional especializada en el riesgo que me dice, este país es inseguro para invertir, no voy a invertir. Entonces eso va a provocar que entre menos dinero ese país luego se da una suerte de bola de nieve. Ese país va a recibir menos dinero del extranjero. Al recibir menos dinero del extranjero va a tener menos capacidad o crecimiento económico, va a reducir su cuota de mercado, su participación en los mercados globales, va a verse más empobrecido y va a tener menos capacidad de pagar la deuda o sus deudas, su capacidad o acceso al crédito. Eso va a hacer una acelerar, desacelerar. Desacelerar su economía, su capacidad de desarrollo. Esto es como una cadena, un círculo vicioso, de ahí que le decimos la bola de nieve. La calificación puede ser como el pico, el primer punto de un síntoma, muchas veces, y eso va a ser una de las grandes críticas que vamos a ver más adelante en la clase, y es hasta qué punto la calificación muestra el estado de la situación o produce dicho estado. Eso entra dentro de los cuestionamientos o de las críticas a la calificación y más vista como una herramienta política. Va a impactar, por supuesto, en las tasas de interés, en cuánto cuesta pedir un préstamo en un país y cuánto van a ser los intereses que debo pagar, los proyectos país. Un país hasta qué punto se puede proyectar si su tasa, si su calificación de riesgo es muy alta. No puede esperar que vengan a invertir, no puede esperar que los capitales del mundo entren, digamos, o participen en su economía. El desarrollo de los proyectos, es decir, va a haber un impacto muy grande. Y ahí entra uno de los elementos clave, porque si bien hablábamos de que hay una bolsa por país o varias bolsas, la de Hong Kong, la de Shanghai, la de Tokio, la de Madrid, la de Nueva York, tenemos Londres, muchas bolsas, hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que no tenemos tantas calificadoras de riesgo o no calificadoras de riesgo con capacidad internacional real, efectiva, importante. En este sentido, les puedo destacar las tres grandes del mundo, que son Standard Poor's, localizada en Estados Unidos, con una cuota de participación de mercado en el entorno del 40% de los mercados globales. Moody's, que quizás también les suene, localizada también en Estados Unidos, con una cuota de participación de mercado en el entorno del 30%. Y luego Fitch, o Fitch Ratings,
que está presente tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y que tiene una cuota de participación de mercado del 15% aproximadamente. ¿Qué tenemos en este caso? Que 3 calificadoras de riesgo tienen una participación del mercado, es decir, tienen una presencia en los mercados globales del entorno del 85 al 90%. Es decir, hay una enorme concentración. Y aquí les traigo 3 ejemplos para que entiendan cómo se dan estas mecánicas, estas dinámicas de la calificación de riesgo. Por ejemplo, en Argentina en el 2020, Argentina ya venía en un proceso de endeudamiento y de procesos de endeudamiento profundos, con enormes desembolsos y dinámicas muy cuestionables por parte del Fondo Monetario Internacional, dependencia en base a la deuda externa y demás. Y Fitch y Standard Poor's, 2 de las calificadoras de riesgo que les acabo de mencionar, colocan a la Argentina bajo el eslogan de Default Selective, es decir, la posibilidad de caer en un default, la posibilidad de caer en el impago. Ante esa perspectiva, la no posibilidad del pago de la deuda provocó inmediatamente un aumento de la crisis con una enorme salida de capitales. Muchos de los inversores que estaban en Argentina, e incluso inversores internos, deciden huir. Una salida, una huida de las comunidades del capital extranjero y un mayor riesgo país. Eso generó inmediatamente una caída de la inversión extranjera. ¿Qué sucede en el 2020? Más allá, por supuesto, de la dinámica, esto en realidad ya empieza desde el 2019, pero ya, por supuesto, de la situación de la pandemia. Argentina se ve en una imposibilidad, de una reducción enorme de su capacidad de reservas internacionales, pierde cuota de mercado, pierde participación internacional, muchos negocios y transacciones internacionales, negocios de importación-exportación se ven afectados. Hay una salida importante de población argentina hacia afuera, capitales, bajada de la inversión, hay elementos recesivos en la economía. Es decir, la calificadora no fue un elemento extra, un simple comentario al costado sobre la situación. En realidad genera un impacto muy grande y aquí justamente vemos el rol, la importancia de las calificadoras. Por ejemplo, en Grecia 2009, plena situación o coletazo externo de la crisis inmobiliaria, del boom inmobiliario en la crisis europea, luego de la caída de Lehman Brothers 2007-2008. Vemos una crisis financiera global, sobre todo en el norte del mundo, en Estados Unidos y Europa, y las calificadoras bajan el grado el grado de calificación crediticia de Grecia a un grado especulativo. ¿Sí? Empiezan a considerarse bonos basuras, la incapacidad de Grecia de pagar su deuda y por ende la emisión de Grecia de deuda y el acceso al financiamiento se ve inmediatamente afectado. Eso lleva a que Grecia tenga un aumento en el endeudamiento, le sea más difícil poder financiarse y claramente requerir más del rescate institucional, acudir a Europa y acudir al Fondo Monetario Internacional. Esto lleva a nuevas políticas de austeridad y a todavía una caída o una afectación más grande de la crisis griega. Esto pasa en el 2009 y no llegaríamos hasta el 2011 con la crisis de la deuda y la crisis de Grecia como uno de los países más afectados durante el periodo del boom inmobiliario. Estados Unidos 2011, Standard Poor's bajó la calificación de Estados Unidos de AAA, que es la máxima que existe, a AA+. Esto viene luego de la crisis financiera y se extiende desde el 2011 hasta el 2023. Si bien no estamos hablando de que haya cambiado, pero se extendió mucho tiempo, justamente en razón de las mecánicas de Estados Unidos sobre la gestión de su techo de deuda. La tendencia de Estados Unidos a endeudarse sin límite. Y como que no generará un impacto, el endeudamiento no genera un impacto ni en su economía ni en su moneda, a razón de tener la divisa internacional. Es decir, esta dinámica termina llevando a que Standard Poor's lo califique, baje su calificación, sigue siendo un refugio, sigue siendo uno de los lugares clave para invertir a nivel internacional, pero claramente impactaría y sería una lectura también de la huida del norte, las inversiones huyen del 2009 al 2014 de las economías mundiales del norte, sobre todo hacia América Latina, África o Asia. En este sentido, se da una gran tensión. Standard Poor's y el sector bancario, sobre todo el bancario de inversión, JP Morgan, Goldman Sachs y demás, en razón de la diplomacia que supone y el impacto que supone las calificadoras de riesgo.
y esa calificación, cómo lleva a la bajada de la inversión, y justamente se debatió mucho el rol de las agencias, la importancia de las agencias como actores secundarios, es decir, sobre todo con su vínculo con el sector bancario. Aquí vemos 3 ejemplos donde las calificaciones fueron clave en lo que sucedió en estas diferentes crisis, pero además también llegamos al punto de preguntarnos, ¿provocaron la crisis o fueron un elemento clave en el cómo se dio la crisis? No solo son una anécdota o no solo son un dato aislado, un indicador, un informe, sino que realmente son un factor de impacto, un factor de alto impacto. En este sentido, no solo quiero que vean las bolsas de valores o la calificación de riesgo como elementos económicos. Lo importante aquí, por eso lo miramos desde las relaciones internacionales, es su dinamización en razón de lo político internacional, las relaciones internacionales, lo geopolítico. En este sentido, las bolsas de valores son una herramienta de poder blando financiero. Evidentemente, si yo puedo impactar en la bolsa de valores o dinamizar distintas características en las bolsas de valores de un país, la presencia, la situación, la capacidad de una bolsa de valores va a proyectar la estabilidad, la confianza, la capacidad para atraer o desarrollar la gravitación, la influencia de un país, la capacidad de una economía. Van a ejercer justamente influencia global a través de los mercados financieros. Se va a metabolizar muchas de las tensiones o de las dinámicas políticas a través de las bolsas de valores. En este sentido, el uso de las sanciones o de la presión internacional, es decir, la salida de participación, la prohibición, bloqueos, ultimátums, boicot de los mercados a ciertas regiones o ciertos conflictos van también a impactar en las bolsas de valores. En este sentido, por ejemplo, en el 2022 vimos la salida o la pérdida de participación de los capitales rusos en buena parte de las bolsas de valores sobre todo en Europa, lo cual llevó a una coletazo de la crisis energética a razón de la crisis Ucrania-Rusia. La rivalidad por atraer capitales genera justamente tensiones regulatorias entre los países y van a terminar utilizando las bolsas de valores como un escenario para metabolizar las disputas geopolíticas, las tensiones, los conflictos, y va a ser habitual a la hora de las guerras híbridas. Lo estamos viendo en el conflicto y lo vamos a ver ahora entre China y Estados Unidos. La cooperación económica entre países, así como la diplomacia económica, utiliza las bolsas como soporte para captar inversiones, así como para permitir el acceso a los mercados. La afectación o la pérdida de presencia de una bolsa va a terminar impactando en todo el sector empresarial de ese país y por ende en toda la economía. De ahí que va a ser muy importante el acceso a las bolsas de valores e incluso nuevas propuestas ahora de bolsas de valores combinadas, como veíamos en el caso de Europa, y que se está empezando a hablar, Perú con México, en Asia, en otros países, en otras bolsas, empezar a hablar de bolsas de valores combinadas, multipaís, justamente para potenciar los acuerdos bilaterales y multilaterales, los bloques comerciales regionales o subregionales y potenciar la presencia de estas economías en el mundo. Las agencias calificadoras están centradas por su parte justamente en el riesgo. Si bien aquí hay muchos elementos a puntualizar, es importante entender que se trata de un selecto grupo. Ya hablábamos, les hablé de 3 y hablo del mundo entero. Entonces es muy importante tener en cuenta justamente el nivel de control que tienen sobre el mercado y sobre el desarrollo de cómo se va dando esa percepción de los mercados, el riesgo, la calificación crediticia. En este sentido, la concentración de poder va a llevar justamente al impacto sobre sus decisiones, van a impactar sobre millones de personas y muchísimos países. Van a modular la reputación financiera de un país, impactando en la influencia geopolítica, en sus dinámicas, en la imagen que hay de cierto país. Si las calificadoras de riesgo empiezan a calificar mal un país, más allá de cómo vaya su economía, a razón de del propio efecto de la calificación, de la puntuación o del grado de inversión, va a tener efectos y muy probablemente van a terminar provocando eso mismo que aconteció. Es como si digo, el banco no puede pagar, todo el mundo va al banco, saca el dinero, ¿qué se genera?
una crisis bancaria. Entonces, yo anunciaba que iba a haber una crisis bancaria y termino provocando con mi anuncio una crisis bancaria. Esto sucede muy similar en las dinámicas de las tendencias de inversión a razón de la calificación de riesgo. Es decir, el riesgo, o sea, la calificación produce el riesgo o la calificación en realidad simplemente constata el riesgo. Siempre está esa duda, esa diatriba, y que van muchas veces a impactar las relaciones de ciertos países con los organismos internacionales, la dificultad para acceder al crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial no van a dar crédito a países con mala calificación de riesgo o con situaciones muy complejas. Se van a formar justamente herramientas de presión indirecta para utilizar calificaciones como un mecanismo de presión para condicionar reformas económicas, medidas legislativas, presencia de empresas extranjeras, entre otros, apertura de mercado, desregulación. Son muchas las dinámicas que justamente se integran en la diplomacia financiera, ya que su calificación potencia el flujo de capitales, la presencia de inversores, los líderes de la cooperación económica. Además, va a ser justamente, como les decía antes, poder blando, un soft power financiero, imponiendo normas, disciplina fiscal. Asimismo, vemos como no solo es una cuestión económica, no solo es una calificación de riesgo donde dicen, bueno, este país sí se puede invertir, este país no, en realidad tiene una raigambre, un efecto y un alcance político muy grande y va a ser clave en la geopolítica y en la geoestrategia. Les traigo un par de ejemplos para que puedan visualizar esta dinámica y para que puedan tener una idea. Supongamos, ¿qué creen que pasó cuando en el marco de la guerra comercial de Estados Unidos y China, qué creen que puede haber sucedido cuando Trump, por ejemplo, recientemente ha incrementado, si bien ahora está en una suerte de bajada, pero bueno, es una cosa un poco compleja, pero ha incrementado los aranceles? Los países que dependen, que tienen, perdón, los países no, las empresas que están en bolsa, las empresas que participan, sobre todo el sector financiero y el sector tecnológico, Silicon Valley, tiene muchas plantas de fabricación, montaje o niveles de dependencia con China o con socios con China. ¿Qué termina sucediendo aquí? Termina impactando en el desarrollo de esas empresas. Les va a salir más caro producir, les va a salir más caro hacer el iPhone y por ende colocarlo en el mercado va a ser más caro. Eso va a hacer que muchas personas ya no compren un iPhone y pasan a comprar un celular que sí se puedan permitir, por bajar al máximo el ejemplo. En este sentido, esta guerra comercial de Estados Unidos y China, por ejemplo, los aranceles llevó inmediatamente a un desplome en el Dow Jones de muchas de las empresas y pérdidas, sobre todo en el sector tecnológico. Amazon, Tesla, em, lo vimos también con Meta o Facebook, las distintas sectores, los distintos áreas se vieron afectadas, sobre todo lo que se llama el núcleo duro de Silicon Valley. Pero esto no solo fue la única respuesta. También vemos otra tendencia en la presencia de que todos tenemos a Wall Street en la cabeza, pero claramente China tiene que contrarrestarlo. Y la idea, la polarización que ha empezado a implementar es fortalecer sus bolsas de valores, mostrarse válido, mostrarse como una opción, una alternativa viable a Wall Street. Y ha potenciado dos de sus grandes bolsas, que es la bolsa de Shanghai y la bolsa de Hong Kong. Justamente se ha alineado con una política que viene desarrollando, que es la internacionalización del yuan. Es dejar de utilizar el dólar o empezar a utilizar el yuan o el renminbi para distintos negocios internacionales, ya sea con países BRIC, ya sea con países del sudeste asiático, ya sea con países de la región de África, es decir, implementar en los tratados de libre comercio, en los acuerdos internacionales, en los negocios internacionales, en las mecánicas de exportación e importación dentro de la ASEAN, dentro de los distintos grupos o bloques económicos a los que participa, la internacionalización, es decir, la propuesta del yuan como divisa para dichos intercambios y no acudir al dólar. Aquí vemos cómo las dinámicas de las bolsas de valores como eje clave y la dinamización, por supuesto, también de las calificadoras de riesgo muestran cómo esas disputas también aterrizan en las bolsas. Las bolsas se desploman, se ven afectadas a razón de la guerra comercial.
China potencia sus bolsas de valores a razón de tratar de competir con Wall Street. Es decir, vemos una dinamización. En este sentido, ¿qué creen que puede haber pasado, por ejemplo, con el apagón en España? Creo que todos lo hemos escuchado, hace no mucho tiempo hubo un apagón, hace un par de semanas, a principios de mes, hubo un apagón en España, cerca de un día, fue un poquito menos, donde se perdió, se quedó sin energía prácticamente todo el territorio nacional y siendo España un país bastante potente en materia de energía dentro de la Unión y de incluso proveedor de energía a otros países, se vio afectado. Muchos, especulación, cuestiones de prensa que no vienen al caso, pero sí tenemos un dato que sí existió y es el impacto inmediato del apagón en España como evento inmediato en el IBEX 35. El IBEX 35 es el indicador o el índice de la Bolsa de Madrid y claramente ahí están las 35 empresas más importantes, además de otros. El IBEX 35 inmediatamente se vio impactado y sobre todo Iberdrola, Endesa, las empresas del sector energético inmediatamente mostraron un desplome y una bajada importante, además de otras empresas relacionadas sobre todo en base al cuestionamiento en prensa de las energías renovables. ¿Qué pasa con las protestas en Francia? ¿Qué creen que puede haber pasado cuando salieron a protestar chalecos amarillos y varias otras más? Por ejemplo, la reforma de las pensiones. El CAC, el CAC 40 de París, tuvo un desplome enorme a razón de las protestas. Algo que parece social, algo que parece una dinámica interna, generó un impacto. Y el CAC no solo se impactó en Francia, si bien era una protesta que se estaba dando en Francia, el desplome de la bolsa francesa llevó inmediatamente a un efecto contagio y generó y dio resultados negativos en buena parte de las bolsas europeas. Esa dinámica no solo va a quedarse en un solo país. Ahí la importancia de la interdependencia de las bolsas. El Brexit, la separación, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué creen que puede haber pasado cuando el Reino Unido dijo sí en un referéndum, nos vamos de Europa? A los 10 minutos prácticamente, el FTSE, el FTSE 100 de Londres, la bolsa de Londres, tuvo caídas de hasta el 8% en sus principales sectores. Provocó una corrida y una huida de inversores que inmediatamente llevó a meses de impacto en la economía y a incluso elementos recesivos en la economía inglesa o economía británica. Es decir, son eventos que no parecieran económicos per se, que son políticos, que son, bueno, protestas, un apagón, parecen exógenos, pero aquí justamente tenemos que volvernos a acordar. No es que lo económico va por un camino, lo político va por otro canal, lo social va por otro canal. En la realidad todo está combinado y todo genera impactos y vínculos de unas cosas con otras. De ahí la importancia de que estas dinámicas, el impacto en la bolsa, que parece algo alejado, algo financiero, que no nos impacta, en realidad termina impactando a todos. A mañana el valor de la leche y el valor del pan, ha pasado los negocios que tiene mi país con otro país, a las dinámicas de importación y exportación, a la capacidad de crecimiento de las empresas. Es decir, el efecto de estos factores financieros va a ser clave en la dinamización de las relaciones internacionales económicas. Y como antes les aclaraba y les mencionaba, no solo hablamos de lo financiero, sino que también vamos a hablar breve, porque no da para mucho más el horario, pero quiero hacer un pequeño comentario. No solo es lo como factor clave, factor relevante de cambio en estas dimensiones de las relaciones internacionales económicas, sino también el factor o el ámbito cambiario o monetario. Me gusta utilizar ambos, sobre todo por el concepto del mercado cambiario, que es como el más visual dentro de lo monetario. Lo monetario suele considerarse una política de Estado, una política concreta, si bien no es
del todo exacto, sí es una política de Estado, sí suele ser un área, un sector, el sistema monetario y el sector monetario muy centrado desde lo institucional, pero no es menor la creación secundaria de moneda por parte de los organismos de crédito y los sectores financieros, sobre todo el sector bancario, y todo el área del mercado cambiario, la especulación en relación al dinero o las divisas. Además del mercado de valores y de la calificación, es muy importante tener en cuenta este tercer factor, lo financiero y lo monetario en conjunción para la determinación de estas dinámicas económico, político, culturales, sociales y sobre todo políticas a nivel internacional, en la configuración de las relaciones internacionales. Para entender esta panorámica que les intento traer de los mercados globales financieros y del sector cambiario, me interesa mucho que tengan en cuenta qué quiero decir cuando hablo del mercado cambiario, también llamado Forex por Foreign Exchange, que es la compra y venta de divisas. Quizás todos tenemos en la cabeza comprar y vender acciones, tenemos ese concepto de bolsa de valores, pero no todos tenemos el concepto de bolsa cambiaria, bolsa monetaria o mercado cambiario. Y es que en realidad todos los países y muchos fondos, muchos bancos de inversión o bancos de plaza, en realidad también hacen y especulan y hay negocio en torno a la compra y venta de divisas. Si yo compro 100 millones de dólares hoy, el dólar sube respecto, supongamos, del yen, lo voy a vender y luego voy a volver a comprar y compro yen y cambio el yen por la corona checa y así sucesivamente. Esas bolsas de moneda donde vamos a encontrar muchísimas divisas y hay en realidad enormes flujos de capital, van a tener un especial valor, sobre todo donde, a la hora de la transacción, ya que esos enormes flujos de capital en esos intercambios que parecen meramente especulativos para ganar más dinero en el ida y venida de las subidas de los tipos de cambio, en realidad van a impactar muchísimo en el desarrollo del comercio. Si tenemos una enorme salida o una enorme cantidad de venta y falta de compra sobre una moneda, esa moneda va a verse en exceso, va a perder capacidad y los negocios que se fueran a hacer en esa moneda, supongamos, no sé, en euro, va en realidad a tener un proceso recesivo de bajada del euro. Si bien parece que el euro solamente podría ser fijado en valor por las autoridades que corresponden en el sector cambiario y sector, sobre todo en el sector monetario, en realidad el mercado impacta en las dinámicas de los tipos de interés y, perdón, los tipos de cambio. En este sentido, hay una dinámica muy importante en los tipos de cambio, el valor que tiene una moneda en términos de otra, cuánto vale un peso argentino respecto a dólar, cuánto vale un guaraní paraguayo respecto al dólar, cuánto vale el euro respecto al dólar, etcétera. Eso, lo que llaman los tipos de cambio, si bien se suele entender que están fijados por los bancos centrales y los ministerios de Economía y Finanzas de los distintos países que las acuñan, en realidad hay una dinámica de los mercados. Y ahí el mercado cambiario sigue siendo uno de los principales puntos y focos a la hora de fijar y gestionar los tipos de cambio. Las dinámicas del mercado van a hacer su parte y van a determinar buena parte del valor, provocando justamente un efecto dominó en la economía presentada, ya que si baja el valor de la moneda, va a bajar muchas veces el beneficio por invertir. Si yo pretendo ganar $1000 porque invertí en Nueva Zelanda y el dólar neozelandés pasa a valer la mitad, yo ya no gano 1000, gano 500 y ya no me compensa invertir. Huyo, no invierto. Lo mismo si tengo una empresa. Si tengo una empresa y pretendo ganar o por lo menos no perder dinero y pasa a salirme más caro todo, el dinero me rinde menos, trabajo en el sector de la importación y mi moneda vale menos, eso me va a llevar muchas veces a abandonar el rubro. Es decir, voy a dejar ese rubro de comercial. Menos empresas en el mercado, menos trabajo, menos empleo, se genera una cadena nuevamente. Es decir, lleva a un impacto en cadena que va a terminar impactando a nivel macro, a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. La interdependencia cambiaria es la tercera parte de la globalización económica. Estos factores que les comentaba no son una dimensión en sí misma, pero sí tienen un importante impacto
en cómo se viene desarrollando. Y ahí justamente lo vemos en la presencia de las crisis, el efecto contagio o incluso en las corridas cambiarias o corridas bancarias. Lo vimos en Asia, lo vimos en América Latina a principios o a finales de los 90, principios de los 2000. Lo vimos en la Argentina del 2001, en el Brasil del 99, en el Uruguay del 2002. Es decir, las crisis sistémicas y concatenadas sobre todo a la cuestión cambiaria. Muchas veces lo cambiario o lo monetario como un área técnica financiera, de política pública. Me temo que no. Está muy lejos de la realidad. En realidad hay un enorme impacto de los agentes del mercado y del mercado en general. Y de ahí que el campo de la especulación lleve a que lo cambiario también sea una herramienta política, donde se disputan los intereses nacionales e internacionales, medido justamente de la capacidad financiera, de la presencia internacional de una economía y de un indicador de estabilidad interna. Si la moneda de un país pierde, se devalúa, decrece o tiene enormes procesos inflacionarios, la gente no va a invertir. Si un Estado se presenta poco estable en nivel económico y sobre todo monetario o mala gestión de su moneda, con supongamos, un agregado monetario ampliado, no van a venir las inversiones. Es decir, son dinámicas que no solo están desde la política monetaria, sino que también radican en las dinámicas en los mercados cambiarios y en la compra y venta de divisas. En este sentido, es un tema muy grande, muy amplio, por supuesto. Les invito a profundizar, a ampliar las dinámicas del riesgo país, las dinámicas de los distintos sectores. Como siempre, les dejo la bibliografía. Mucho para proponer, hay muchos elementos de análisis en lo que estamos mirando y sobre todo a la hora de la perspectiva de las relaciones internacionales. Muchas gracias por su atención y si tienen algún comentario, alguna pregunta, adelante. Muchas gracias. Bueno, excelente clase, como siempre, Gonzalo. Y tenemos intervención de Tomé y luego una pregunta en chat. Así que vamos con Tomé Perfecto. primero y después chat. Tomé, adelante. Sí, Tomé tiene que desbloquear el micrófono. Sim, 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 sim. Adelante. Em primeiro lugar, eu quero bendizer o nosso professor por forma sábia de como nos fez chegar a mensagem e os tópicos foram mais Obrigado. relevantes. Em seguida, eu tinha duas perguntas, mas acabou dando resposta por fim. E Ah, eu tinha bueno, como bien. a economia global influencia o desenvolvimento dos países dependentes dos principais fatores econômicos, mas acabou dando o mercado financeiro é que está dando a influência aos mercados. Muito certo? A E assim, dívida pública, qual é o muito papel importante.